Muy buenas tardes, mi nombre es Yauki Correa Paola, estudiante de cuarto semestre de carrera agropecuaria de la Facultad de Ciencias Pecuarias de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo. El día de hoy voy a explicar el análisis estadístico realizado en el software del Infostat, utilizando una base de datos de caracteres morfométricos de animales provenientes de tres localidades de la provincia de Los Ríos, que es Mocache, Vinces y Ventanas. El objetivo de este análisis fue evaluar la normalidad de los datos, calcular estadística efectiva y aplicar pruebas estadísticas como la NOVAR, el Cruz-Carbonix y también el Shapiro-Wilk para determinar si existen diferencias entre localidades. Este estudio de la genética animal, las características cuantitativas, como el peso y las medidas corporales, permiten analizar la variabilidad fenotípica entre poblaciones. En este estudio se evaluaron cuatro variables morfométricas, como el peso vivo, envergadura corporal, longitud de cabeza, ancho de cabeza. Estas variables fueron medidas en animales de tres localidades, las cuales funcionan como variables independientes del estudio. Bien, aquí tenemos el primer análisis realizado en Infostat fue la prueba de normalidad de Shapiro-Wilk. Esta prueba se utiliza para determinar si los datos siguen una distribución normal, lo cual es importante porque muchas pruebas estadísticas, como la NOVA, requieren que los datos sean normales. En este análisis aparecen los valores importantes. Tenemos aquí del estadístico B, lo cual que están cerca, están los datos de una distribución normal, que aquí tenemos, por ejemplo, una tabla de que tenemos el valor de pues, que si es mayor a 0,97, normalmente excelente, y si es de menor a 0,80, fuerte desviación. Aquí tenemos que los valores que aquí colocamos son los que se obtuvieron en el Shapiro-Wilk de valor de W. En esta tabla podemos observar que el estadístico W para cada variable y localidad. En Mocache, el peso vivo es de 0,96, lo cual indica normalidad muy buena, lo que significa que los datos están bastante cercanos a una distribución normal. Por ejemplo, en ventanas, la longitud de la cabeza es de 0,78, lo que indica que es fuertemente desviación de la normalidad, es decir, que los datos no siguen una distribución normal. También tenemos aquí otro ejemplo, por ejemplo, en ventanas, ventanas, que es la localización a la que pertenezco, que se observa algunas variables presentes, presentes, em, lo cual podrían deberse a factores ambientales o de manejo, porque aquí tenemos que hay fuerte desviación, como también hay normalidad muy buena. Aquí también tenemos otro valor, que tenemos otra tabla, que es el valor de P, que también aquí se obtuvieron en lo que es de Shapiro-Wilk, aquí está el valor de P, lo rellenamos aquí en esta tablita. Em, que permite tomar una decisión estadística. Por ejemplo, que se acepta la hipótesis o se rechaza, lo cual indica que el P, si es mayor a 0,05, se acepta, y si es menor a 0,05, se rechaza la hipótesis. En Mocache, en peso vivo, presta un valor P de 0,6816, que es mayor a 0,05, por lo tanto se acepta la hipótesis nula, indicando que los datos siguen a una distribución normal. Otro ejemplo, ventanas. La longitud de la cabeza es menor a 0,001, por lo que se rechaza la hipótesis nula, indicando que los datos no tienen una distribución normal. También aquí tenemos unas pequeñas imágenes eh, em, de mocache, de ventanas y vinces, del peso vivo en el animal. También tenemos aquí que nos quiere dar
interpretar estas imágenes que si los puntos están alineados sobre la línea, los datos son normales. Y si los puntos se alejan de la línea, los datos no siguen normalidad. También tenemos aquí unos gráficos que de histogramas muestran que la distribución de frecuencia de los datos, cada barra representa la cantidad de observaciones dentro de un rango de valores. Cuando las barras de histograma tienen formas similares a campanas, significa que los datos se aproximan a una distribución normal. Pero si las barras están dispersas o están inclinadas hacia un lado o tienen picos irregulares, significa que los datos no siguen una distribución normal. También tenemos aquí, luego del análisis de normalidad, se realizó un análisis de estadística descriptiva que permite entender mejor las características de datos. Se calcularon, por ejemplo, la mediana, desviación estándar, variabilidad, coeficiencia de variación, mínima, máxima y mediana, em, también el valor de n, en lo cual indica aquí que tenemos la calidad de mocacho, ventanas, vinces, en fin. También tenemos aquí el intervalo de confianza. También tenemos aquí los valores. Y también tenemos aquí, posteriormente se aplicó el ANOVA de una vía, lo cual permite determinar si existen diferencias significativas entre las localidades. La hipótesis puede ser si no existen diferencias entre localidades o existen diferencias entre localidades. Por ejemplo, aquí. Si el valor P es menor a 0.05, significa que existe diferencia significativa entre localidades. Podemos ver aquí, Mocache no tiene un parecido con ventanas, sí tiene parecido con ventanas y Mocache también sí tiene parecido con Vince, pero la que no se parece a ninguna de estas son Vince en su valor. Bien, para las variables que no cumplieron normalidad, se aplicó la prueba de Kruskal-Wallis, que es una prueba no paramétrica. Esta prueba permitió comparar las medidas entre localidades cuando los datos no siguen distribución normal. Pues aquí vemos, tenemos de los datos de resultado de la prueba de Kruskal-Wallis. Respondiendo a las preguntas del trabajo, ¿qué variables cumplen en normalidad? Todas las variables de Mocache cumplen normalidad, el peso vivo y la envergadura en ventanas, envergadura en longitud y ancho en vinces. ¿Qué variables no cumplen normalidad? Pues tenemos lo que es la longitud de cabeza y ancho de cabeza en ventanas y peso en vinces. ¿Cuál localidad presentó mayor promedio? Pues en general se observa que Ventanas presentó valores relativamente altos en algunas variables, lo que podría indicar mejores características morfométricas. En conclusión, el análisis estadístico permitió evaluar la distribución de los datos y comparar las características morfométricas entre localidades. La prueba de Shapiro-Wilk permitió determinar qué variables cumplen normalidad, lo cual definió el uso de pruebas paramétricas o no paramétricas. Este tipo de análisis es importante en estudios de producción animal y mejoramiento genético, ya que permite comprender la variabilidad de las características en diferentes poblaciones. Muchas gracias por su atención.